hoy. Ahí estamos. Dice que ya el programa se transmite a través de Facebook, así que bienvenidos los hermanos que nos acompañan desde ese otro lado de la línea. A través de Facebook. Bienvenidos los hermanos que... Así que ya vamos a orar para que podamos darle el tiempo que resta a mi hermano Mario Peña. ¿Algo que decir, Waldo? Bienvenida, hermana Rosalvina. Buenas tardes. No, ok. Vamos entonces a orar. Hermano Jorge, por favor, si fueras tan amable, guiarnos en una oración de inicio, siempre por nuestros enfermos, siempre hay enfermos en el medio, agradecimientos y solicitud por mi hermano Mario que hoy día nos conduce en la lección de esta tarde. Oramos a nuestro Dios, les invito a inclinar nuestros rostros. Cómo no, hermano, muchas gracias. Vamos a orar a Dios. Padre Santo, Padre Justo, Padre amado, he aquí tus hijos, he aquí tus santos en la plataforma que compartimos día a día y algunos invitados que también tenemos. Hemos venido como todos los días que podíamos, siempre buscando este espacio para edificarnos el conocimiento de su santa palabra. Gracias por esas bendiciones, Padre. Gracias por permitirnos unidos con tantos hermanos, tan lejos, tan distantes, pero tan cercas en el amor a Cristo, tan cercas en la hermandad que tenemos. Esas bendiciones, Padre, las recibimos día a día y las sentimos en nuestro corazón con inmensa intensidad, con inmenso cariño, con el inmenso amor que siempre tenemos en la hermandad de los santos. Gracias por esas bendiciones, Padre. Le pedimos, Padre, que nos acompañe, que esté presente en estos momentos, para que en esta porción de la palabra, de su sabiduría, que el hermano Mario nos va a traer, siempre con la dedicación y el espíritu que le pone, sean gratas para usted y sean edificantes para nosotros, para ir en el camino de justicia que usted siempre nos ha enseñado. Oraremos siempre, Padre, como en estos momentos, por todos los hermanos que padecen a un problema de salud, a un problema o a una circunstancia, a un percance que tengan en estos momentos nuestros hermanos, sean económicos, sean de trabajo, sean de un problema que esté acongojando el espíritu y no puedan estar en estos momentos concentrados plenamente para seguir su palabra y cumplir su obra. Oramos por ello, su intervención divina, su providencia divina, para que usted lo socorra oportunamente, como usted sabe, Padre, siempre su voluntad, que den a ellos la medicina por un momento de paz, un momento de tranquilidad, que puedan estar siempre superando los problemas que tienen. También por todos los hermanos de la iglesia, de todas las partes del mundo, para que podamos siempre andar en la obra y en el camino de justicia. Oramos, Padre, en nombre de nuestro amado Jesús, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, voy a compartir pantalla. Sí me escuchan, ¿verdad, hermanos? Sí se me escucha, hermano Sergio. Sí, hermano, perfecto. Bueno, Tenía mi micrófono cerrado. bueno, muy Ahí bien. sí. Ok, cuando estaba yo en este tema pensando que hablar con ustedes, hermanos, compartir, me acordé de una lección que tengo ya hace algunos años, basada en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y en el verso 6. Dice así, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí estará basada la lección de esta tarde y yo le he puesto sea la luz, y aunque usé este tema como introducción de la luz, pero en realidad el tema es que sea la luz, es decir, que sea algo que está ahí y ya nuestro Dios lo dijo y nosotros podemos, podemos entenderlo así. Déjame ver por qué no quiere cambiar el slide. Ok. Segunda carta a los Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria y la faz de Jesucristo. Ese es el pasaje base que usaré. Hay 3 puntos. A mí no me incomoda darle los 3 puntos. Me gusta hacerlo para que los hermanos tengamos una idea, la estructura de la lección, y estará basada en el mundo, en Israel. Y si no, lo puse entre paréntesis, segundo punto, y voy a explicar por qué. Y luego en el corazón, que es lo que dice el texto de este pasaje que uso como base. La bibliografía, como ustedes saben, tengo la costumbre al menos generalmente de mencionar. Se consultó la Biblia de las Américas, la versión 60, la Español Moderno, que está en un programa que les había recomendado que se llama Blue Letter Bible. Ese es un programa gratis, no cuesta, está en inglés y tiene material en español también, Biblias y materiales que se pueden consultar. El interlineal que usé fue de Elsa Tames. Hay otros interlineales que se pueden usar, pero al menos este fue el que usé para explicar este tema de sea la luz, ¿verdad? Así que entonces empezamos cuando nuestro Dios, el Espíritu Santo, cuando escribe esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Y cuando dice Dios que mandó, que dijo sea la luz, creo que muchos pensamos en la creación. Muchos pensamos en ese evento que nuestro Dios llevó a cabo. Y de hecho yo creo que en el título, la luz, yo creo que muchos pensaban en eso. Bueno, eso es lo que tenemos que explicar, que nuestro Dios hizo al mundo. Y cuando dice el texto de Génesis capítulo 1, Génesis 1, 3 al 4, cuando dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas. Hay una explicación, hermanos, que tenemos que dar, porque el pasaje de la carta a los Corintios que el Espíritu Santo le pidió a Pablo que mandara, pareciera como si fuera un imperativo, como si fuera Dios que mandó, y tal vez nosotros en español, cuando leemos el término es que mandó, inferimos que es algo como una orden. Pero no, en realidad el término griego y el término que da en el Antiguo Testamento es habiendo dicho. Es un verbo de tiempo pasado progresivo, una acción de estar hablando en el pasado. No es necesario entender la expresión como un imperativo de orden, sino como una acción simple de hablar y de suceder. Y otro término importante en este contexto de la segunda carta a los Corintios es cuando dice que resplandeciese. En el tiempo del idioma original es un verbo de tiempo futuro, una acción no terminada, y es algo que yo voy a explicar durante la lección. Solamente estoy citando el significado de la palabra. Es un verbo de tiempo futuro, es decir, brillará, pero hay una acción continua que no tiene fin. Comenzó desde los días de la creación y continúa hasta hoy. Entonces, generalmente explico términos generales, y esa es la idea de hacer esto, ¿verdad? Entonces, Dios que mandó, que dijo o que mencionó y dijo, sea la luz. Sin duda, hermanos, que hay muchos pasajes que se pueden usar para este tema, y uno puede extenderlo. Yo he usado unos cuantos pasajes en este punto de sea la luz. Y es que eh, yo soy de las personas sensibles frente a la creación. A mí se me dificulta creer en la evolución. Tengo problemas para aceptar que el hombre viene del mono. Se me hace muy difícil, se me hace un laberinto sin salir. Para mí, como dijo el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Un día emite palabra otro día, una noche otra noche declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz. Si ustedes se fijan, hermanos, los días son diferentes. Tal vez nuestra vida rutinaria, tal vez nuestras ocupaciones diarias, aquellos que tenemos un horario estructurado de entrar su servidor entra a las 7:30 de la mañana al trabajo, salgo a las 5 de la tarde, y es un tiempo muy estructurado, y tal vez puede suceder que entremos en la rutina y no le pongamos atención a la salida del sol, a la diferencia entre día y día. Y el salmista dice, un día, otro día emite palabra, declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, su curso hasta el término de ellos. No hay nada que se esconda de su calor.
Yo no sé cuántos grados tenga el sol, hermanos, no sé los componentes del sol y yo sé que hay información en el internet de cuál es la temperatura aproximada del sol y los químicos que hay, pero no me meto en eso, hermanos, porque a veces me da la impresión que predicamos más con sabiduría de hombres que con lo que es el consejo de Dios. Ahí está el sol, ahí está la luna y yo soy de las personas que cuando salgo y veo los cielos, pienso, digo, es que tiene que haber un creador, es que no es posible que así nada más surgió el hombre. Y cuando Dios dijo sea la luz, no es que lo dijo nada más para ese momento, para ese instante, cuando se separaron la luz de las tinieblas. Así que cada día que amanecemos se cumple esa palabra. Cada día que nosotros salimos, vemos el sol, el pensamiento de Dios se cumple. Y es que los cielos, como decía el salmista, cuentan, hablan, el firmamento anuncia. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado la oportunidad de subirse a un avión, pero cuando se veo es un avión y veo que hay nubes y veo los cielos que me ha tocado pasar por arriba del mar, y yo me quedo asombrado, digo, es que, ¿cómo es grande Dios? Cuando veo en el internet o en la televisión documentales de montañas de Alaska, del sur del hemisferio en Chile, y veo toda esa creación, digo, Señor, es que tu obra es grandiosa. No hay lenguaje, no hay palabras, no me están hablando con palabras, no he oído su voz, pero es que un día, otro día, una noche, otra noche me está diciendo. Me gusta a mí, disfruto cuando paso por pueblos chicos o voy a rancherías, a pueblos chicos donde no hay tanta luz, ver cómo brillan las estrellas. Es que me dicen que hay un creador, es que me dicen que hay un Dios. Es que no me cabe a mí la idea cómo hay personas que piensan en eso, en la evolución, los cielos, la creación. Y yo creo, hermanos, que hay mucho que se puede decir. Simplemente el sol. En ellos puso templo para el sol. Este sale como el tálamo y ya leí el pasaje. Entonces, cuando yo conecto los textos y he querido resumir esta parte en esto, sea la luz, hermanos, debíamos de pensar cada día que nosotros, Dios nos permite abrir los ojos, que tenemos la bendición de abrir los ojos y con la vista ver el espacio, ver las montañas, los desiertos. A veces hay gente que se queja de los pueblos, yo lo he escuchado, los pueblos desérticos donde no hay vegetación, donde no hay árboles frutales, donde es muy seco. Pero es la creación de Dios, es la tierra de Dios. Y yo he querido conectar esos tres pasajes nada más en este punto, cuando Dios dijo, sea la luz. Segunda a los Corintios 4:6 es una prueba de que todavía, si la carta a los Corintios se escribió en el año 60, 65, todavía hasta esa fecha se seguía creyendo que hay un creador que dijo sea la luz. Y todavía hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo, esa expresión que Dios dijo tiene efecto. Y es algo que yo quisiera que fuésemos sensibles, hermanos, frente a esa expresión, que no solamente en Génesis, cuando dijo Dios sea la luz y separó las tinieblas, o cuando lo dijo el salmista, sino hasta nuestros días, que pensemos en eso, que el Espíritu Santo está poniendo el sello de que hay un creador. Y cuando digo el Espíritu Santo me refiero a la carta a los Corintios, y que todavía hasta nuestros días, ahí está el sello del Espíritu de Dios cuando dijo sea la luz y sigue siendo la luz. Y eso tengámoslo en cuenta cuando vayamos a acostarnos esta noche, si tenemos la oportunidad de ver las estrellas, de ver las nubes, de sentir el frío. Yo sé que ahorita en Chile sienten el frío. Es la creación de Dios. Tal vez no nos guste mucho. Aquí el calor, hermanos, está, decimos en México, infernal. Está muy fuerte, pero es la creación de Dios. Es lo que Dios creó para nosotros. Y eso viene de Dios. Y ese es mi punto cuando yo recalco y medito con calma, sea la luz. Y ahí está la expresión de Dios todavía. Entonces, pero no es ahí nada más. Yo quisiera, yo usé el pasaje, este pasaje de segunda carta a los Corintios 4:6 como base, pero puse entre paréntesis el Israel, porque yo sentí que debía incluirlo ahí y lo puse ahí Israel
Porque en 2 Corintios no se usa, simplemente dice Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Básicamente son 2 puntos. Pero yo he querido meter este punto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo me quedo pensativo en esos pasajes que hay en Éxodo. No me voy a salir de Éxodo, voy a estar en Éxodo nada más. A mí me gusta, si voy a citar un pasaje, y voy a citar enseguida uno más, lo más cerca que se pueda de ese primero y un tercero lo más cerca que se pueda del primero y del segundo. Y ese es el caso de estos textos de Éxodo. Me voy a creer en Éxodo en este caso. Dice sí en Éxodo 13, capítulo 13, verso 20 al 22, partión de Sucot, acamparon en Etam. Yo estoy entre hermanos que conocen la palabra. Sabemos, la mayoría, confío que ustedes saben de estos textos. Cuando Israel sale de Egipto, probablemente el año 1460, 1450, antes del Señor Jesucristo, el pueblo sale de Egipto y a la entrada del desierto, Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día, de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Me llama la atención cómo el Espíritu de Dios, como el Dios de Israel, como Jehová de los ejércitos, con su luz guiaba al pueblo. Con su luz les iba alumbrando de noche y de día, con sus maravillas, con su poder. Porque Dios no dijo sea la luz nada más para separar la luz de las tinieblas, para iluminar el mundo, sino también para guiar a su pueblo. Que eso es lo que yo trato de explicar aquí, de cómo nuestro Dios con su grandeza, con su gloria, iba guiando a Israel. Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, y este contexto que está aquí, hermanos, dice que aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte, un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la bocina, el sonido de la trompeta aumentaba más y Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. En otras versiones dice con voz tronante. ¿Cómo reaccionaría el pueblo, hermanos, cuando vieron toda esa, como un volcán, si queremos imaginarlo? Y estaba ahí la gloria de Dios iluminando el monte, y no solamente el monte, sino iluminando a Israel, que ahí estaba un Dios todopoderoso, no el como de los egipcios, no el como de los asirios, o el Dios de los paganos. No era un Dios que los había sacado con poder y con maravillas de Egipto, con las plagas, cuidándolos, protegiéndolos, guiándolos. Y que si todavía fuera poco, la gloria de Dios estaba ahí en el monte, alumbrando, guiándolos, diciéndoles, aquí estoy yo. Por eso para mí, cuando Dios dijo, sea la luz, no era nada más para separar la luz de las tinieblas y equilibrar el sol y la luna y las estrellas sobre el mundo. Creo que alcanza a Israel. Y Israel tuvo esa bendición, hermanos, tuvo ese asombro de experimentar la luz de Dios. Dice el 24:16 que la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día Dios llamó a Moisés del medio de la nube a los ojos de los israelitas. La apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y Moisés subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días, 40 noches. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos, si tuviésemos esa experiencia de escuchar algo así? Sí, tal vez no me ha tocado a mí algo sobrenatural, digamos, por ejemplo, algún temblor o alguna maravilla así de cómo habla la naturaleza, si acaso nevadas fuertes, ¿verdad? O el calor que se siente, pero ¿cómo reaccionaríamos nosotros si viéramos eso, hermanos? ¿Cómo lo tomaríamos si se escuchara la voz de Dios? Si fuéramos parte del pueblo, que la luz de Dios estaba alumbrando al pueblo, que sobre Israel estaba allí.
la gloria de Dios y que les estaba hablando. Miren este texto en Éxodo 34, por favor. Aquellos que me siguen con la lectura en el monitor o en su celular. Dice que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón, todos los israelitas, que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó a Aarón y a todos los jefes de la congregación que regresaran a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía. Tal vez nos acordamos del Señor Jesús en la transfiguración, cuando se transfiguró y se hicieron sus vestidos blancos, más blancos que la nieve. Sí, pero era Dios en carne. Aquí estamos hablando de un hombre de carne donde se le impregnaba la luz de Dios. Y por eso yo no pude excluir de este pasaje de 2 Corintios a Israel. Sí, porque Dios dijo fue a la luz y la luz alumbró el mundo, los mares, los desiertos, las montañas y a Adán y a Eva, pero no nomás a él, sino también al pueblo. De tal manera que Dios en su luz inmensa, en ese resplandor, en el rostro de Moisés, se quedaba impregnado. El Señor tendría sus propósitos, pero el pueblo veía la luz de Dios en Moisés, el poder de Dios en Moisés. Y para mí esa es una maravilla. Para mí es algo que hay que considerar, que Dios alumbraba a su pueblo. Y yo no sé cómo reaccionaba el pueblo, pero el pueblo tenía miedo. El pueblo tenía ese tipo de reacciones, ¿verdad? Que no querían. Pero miren, cuando dijo Dios sea la luz, ya hablé de la creación, que más pasajes podría citar, pero entendemos eso. No quiero alargarme tanto en eso, la creación, en el caso de Israel, sino la luz en el corazón, que es la idea que nosotros podemos ver como principal, tal vez en segunda carta a los Corintios, cuando dijo Dios, sea la luz en el mundo, en Israel. Y como dije, lo puse entre paréntesis porque no está en el texto de segunda carta a los Corintios, pero me pareció importante meterlo ahí para que tengamos en cuenta el poder de Dios, para que cuando veamos los evangelios, cuando veamos al pueblo, nos acordemos que Dios alumbró a su pueblo, ¿verdad? Pero también en el corazón, porque es lo que dice el pasaje. Volviendo al pasaje de la segunda carta a los Corintios, Dios que mandó, pero acordémonos, hermanos, no es un imperativo, no es una orden, es una afirmación progresiva que Dios hizo, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. El apóstol Pablo, cuando entendió, cuando Dios le alumbró los ojos del entendimiento sobre el judaísmo, sobre el Mesías, sobre las profecías que en Jesús de Nazaret se cumplieron, el corazón de Pablo se alumbró y el corazón de muchos israelitas se alumbró, que conocieran la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo les manda a los corintios y les dice, es que Dios mismo es el que se resplandeció en nuestros corazones, en nuestro interior. Él es el que nos ha dado esa oportunidad de conocerle, de saber. Y hay una expresión aquí en esta misma carta a los Corintios, en capítulo 13, verso 5, y yo quiero citarlo porque esa expresión, en mi opinión, tiene importancia. Aunque lo usamos para examinaros a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a ustedes mismos, no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros. Ahí está una preposición que indica dentro de ustedes, a menos que estén reprobados. Y por eso aquí está este pasaje, este texto de la misma carta a los Corintios, para acordarnos que tenemos que examinarnos
Si acaso habita Cristo en nosotros, si acaso habita el Espíritu Santo en nosotros, si acaso tenemos la luz de Dios en nuestros corazones. Tal vez puede ser que habrá ocasiones que nos sentimos inseguros, como en tinieblas, como que no vemos y no vemos el propósito de la vida, que tal vez en los problemas en la iglesia, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y andamos como en penumbras en la vida que no sabemos. Bueno, hay que examinarse si estamos en la doctrina. El término la fe se puede interpretar no solamente como confianza, fe en Dios, sino también se puede usar como la enseñanza, la doctrina, la verdad que Dios nos ha dado, que nos examinemos si estamos siendo alumbrados por la luz de Dios, por su palabra. Y por eso quise meter este pasaje de Jesucristo en vosotros, le decía el Espíritu Santo a los corintios a través de Pablo. Bueno, el Señor Jesús había prometido, hizo la promesa, mientras está en el cuerpo humano, él lo dijo, y lo que Dios dice se cumple. En Juan capítulo 14, verso 20 a 23, el pasaje este que estoy citando: en aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre, es decir, la comunión, la armonía, la unidad con el Padre Celestial. Ustedes en mí. Miren lo que Jesús le decía a los apóstoles. Yo no sé hasta dónde los apóstoles comprendieron ellos esto, la verdad. Ustedes en mí y yo en vosotros. Y es que tenemos que tratar de entender, hermanos, la mentalidad que tenían los judíos y los discípulos, que esperaban tal vez un libertador terrenal, y de hecho lo esperaban. Y algunos no veían a Señor Jesús como el Salvador, como el Cordero, como el Siervo, como el Mesías que habría de salvar al mundo. No tenían esa mentalidad que nosotros ya tenemos. Y muchos de ellos pensaban en un libertador terrenal. Y eso lo sabemos porque estoy entre hermanos que conocen eso. Entonces, cuando el Señor les dice, ustedes en mí y yo en vosotros, tal vez, ¿verdad? Y de hecho enseguida le preguntó a un discípulo, bueno, ¿cómo? El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré, me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama. Volvió a repetir la idea porque, como les digo, pareciera como si no entendían los apóstoles, los discípulos, pero es que esa mentalidad que tenían. Y si vuelve a repetir, si alguno me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada, nuestra morada en él. Y los discípulos a lo mejor lo entendían, a lo mejor no, yo no sé. Pero nosotros sí podemos entenderlo. Podemos entender eso. Que si practicamos los mandamientos de Dios, Dios va a cumplir su palabra de sea la luz en el corazón de esta hermana, de este hermano, que Dios se va a encargar de alumbrarnos. Cuando tenemos dudas, incertidumbres, cuando estamos enfermos, cuando tenemos dificultades en el trabajo, en la familia, en la iglesia. ¿Por qué lo vamos a ocultar? Los conflictos en la iglesia local. Pero ¿por dónde nos vamos, Señor? Bueno, hay que acordarnos que Dios se va a encargar de alumbrarnos, pero tenemos que tener en cuenta su palabra. Tenemos que tener en cuenta eso. Como le escribió el Espíritu Santo a través de Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 15. Por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pablo se acordaba de los efesios, de los filipenses, de los romanos, de todos los hermanos a los que él había doctrinado, y se acordaba y oraba por ellos. Pido que el Dios del Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación, en pleno conocimiento de él. ¿Y qué es lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6? Es el que iluminó nuestros corazones para el conocimiento de él. Entonces, tenemos que buscar el consejo de Dios, la palabra de Dios, cuando sintamos incertidumbre, ansiedad, soledad, porque es Dios el que se va a encargar de alumbrar nuestros corazones con su palabra, con su espíritu. Y yo estoy convencido que el Espíritu de Dios puede estar en nosotros. Este contexto del capítulo 1, verso 15 al 19, dice: habiendo iluminado los ojos de su entendimiento. Hermanos,
Algunos fuimos, yo no sé cuántos de ustedes fueron católicos. Yo fui católico apostólico anónimo y alcohólico también. Y no sé cuántos de ustedes fueron paganos sectarios. Pero una cosa sí digo, cuando uno conoce la verdad, cuando uno conoce el evangelio, cuando uno lee la escritura con el corazón abierto, el pasaje se dice, habiendo iluminado los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza que les ha llamado. Hermanos, este mundo está lleno de injusticia y de sufrimiento. Y no puede ser posible que todo se concentre en este mundo. Es que tiene que haber una esperanza de un mundo mejor, de una vida mejor. El Señor Jesucristo eso vino. Y cuando uno pone el corazón en esa esperanza y piensa en esto, es que tarde que temprano tiene que venir Jesucristo. Y aunque tengamos enfermedades y estemos a punto de la muerte y tengamos problemas económicos, problemas en la familia, problemas en la hermandad, pero cuando uno piensa en la esperanza a la que nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, tenemos la promesa de la herencia, la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y el Espíritu Santo quería que los efesios, conforme a la operación del dominio de su fuerza, es decir, que le dieran a los efesios la oportunidad al Espíritu Santo de operar en sus corazones. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Dale la oportunidad al Espíritu Santo de que trabaje en nosotros. Entiendo que tenemos ocupaciones. Entiendo que podemos tener enfermedades. Tal vez algún hermano, por ahí alguna hermana que tiene cáncer, alguna enfermedad terminal, tal vez está en el hospital, no sé. Pero cuando pesa la esperanza de las promesas de Dios y se ora con fe y por la gracia de Dios, la persona puede ser iluminada. Y si acaso nosotros, hermanos, nos pasa lo que a los corintios, porque algunos corintios cuando hablaba el Espíritu Santo por Pablo de que algunos dormían en cuanto a la resurrección, algunos estaban dormidos en el sentido como que estaban muriendo, el término griego, eso quiere decir algunos duermen. Por eso este contexto del 5:14, ya casi para cerrar la carta, el Espíritu Santo le dice a Pablo que le escriba a los Efesios, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Y esto es para cristianos, era para cristianos de Éfeso, no era para incrédulos. Estos pensamientos no era para gente pagana de los incrédulos en los Efesios, claro que no. Era para los hermanos de Éfeso, que probablemente algunos estaban durmiendo en sus laureles, que tal vez estaban yendo a los paganos como los corintios. Ustedes saben que algunos corintios iban a los templos paganos, que algunos tal vez estaban siguiendo los deseos de la carne en la región de Galacia, y por eso el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, que había hermanos que se iban al mundo y querían estar en la iglesia, se estaban durmiendo y estaban ahí, y por eso les dice, despiértate, levántate. Creo, hermanos, que nosotros tenemos que tener la capacidad, no solamente para entender que nos hemos caído, a veces no es tan importante la caída, el desánimo, la frustración, lo más importante es levantarte, darse cuenta, dejar que Cristo alumbre, levántate y te alumbrará Cristo. Por eso cuando Dios dijo sea la luz, no fue nada más para ese momento, ese tiempo de la creación, no, es que lo sigue siendo cada día, es que lo dijo en Israel, es que lo dice hoy. Miren, hermanos, la secuencia que quise seguir cuando Dios dijo sea la luz sobre el mundo y cuando Dios dijo sea la luz sobre un pueblo, una nación, y cuando Dios dijo sea la luz en el corazón, dentro del hombre. Esa parte que Dios puso en el hombre, que es el alma, el espíritu, esa parte que es eterna. Y así fue el ciclo o el proceso que Dios siguió. Pero otra vez, el hombre tiene que aceptar, el hombre tiene que reconocer que hay un Señor, que hay un Creador, que hay una ley que ha dejado su enseñanza. La ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio el ingenuo. Los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad,
Son todos justos, son más deseables que el oro, más que mucho oro fino, son más dulces que la miel que destina del panal. Cuando uno ve las palabras de Dios, hermanos, yo soy de la creencia, probablemente puedo estar mal, ustedes me corrigen, que a veces es mejor que se nos olvide tanto que hemos leído y aprendido de la Escritura. ¿Y sabe por qué? Para volverlo a leer, para volver a repasarlo. Porque imagínense usted que nosotros fuésemos como computadoras, que todo lo que leemos en la Escritura lo aprendiéramos y ya no se nos olvida. ¿Cuándo vamos a volver a leer? ¿Cuándo vamos a volver a repasar lo que hemos leído de Apocalipsis o de Ezequiel o de Romanos o temas complicados? Si ya no lo sabemos. Por eso yo estoy de la creencia, cuando una hermano me dice, hermano, es que si me olvidan los pasajes, no me acuerdo. Qué bueno, vuelvo a estudiar, vuelvo a leer. Ore a Dios y pídele su espíritu y verá la diferencia. Por eso soy de esa creencia. Porque la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová alumbra los ojos del alma, del hombre, de la mujer, para que busque a Dios. Es el salmista, capítulo 119, el Espíritu de Dios a través del salmista, maravillosos son tus testimonios, por eso los guarda mi alma. La exposición de tu palabra alumbra. Fíjense que estuve consultando, hermanos, este término en el hebreo, exposición, y se refiere a hablarlos, a decirlos, a compartirlos de palabra. No solamente así a presentarlos, no, a hablarlos, andarlos predicando. Dice, tu palabra predicada alumbra, hace entender a los ingenuos. Mi boca abrí y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí, ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos con tu palabra, que ninguna iniquidad se enseñore de mí. Rescátame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus leyes. Fíjense, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. ¿De quién se acuerdan, hermanos, entre paréntesis? ¿No se acuerdan de Moisés? Que la luz de Dios resplandecía en él. No cambia el rostro de un cristiano feliz y contento aunque tenga problemas económicos, enfermedades. No se le alumbra el rostro, se le ve su alegría por el mandamiento de Dios. Por eso he dicho yo, cuando dijo Dios sea la luz sobre aquel corazón humilde, aquel corazón que obedece su palabra, aquel corazón que Dios transforma con su poder. Por eso, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Y por eso, hermanos, tenemos que decir. Cuando Dios dijo, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecía la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermosa. Último comentario, hermanos, ya para cerrar. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, veía la gloria de Dios en Moisés. Principio para nosotros. Si nosotros tenemos los frutos del Espíritu, si nosotros practicamos la palabra de Dios, y como el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, la gente va a ver a Dios en nuestro rostro. La gente va a ver a Dios en nuestras vidas. Así como el pueblo veía a Dios en Moisés, así como Moisés alumbraba al pueblo y de tal manera que mejor se ponía un velo. Si el cristiano con la luz de Dios en su vida, en su rostro, en sus obras, en su cuerpo, trae el evangelio, va a alumbrar a otros y la gente puede ver la luz de Dios. Por eso yo estoy convencido de que cuando Dios dijo, sea la luz, no fue nada más ese momento de la creación. Sí, pero también fue sobre su pueblo que nos ha dejado para algo ahí a Moisés y nos ha dejado su palabra y a su hijo para que nos alumbre el entendimiento con su poder, con su palabra. Hermanos, un mensaje breve y si hay comentarios, correcciones, con confianza, hermanos, aquí estamos para compartir. Dios los bendiga a todos, hermano Sergio, y aquí cierro la lección. Amén, mi hermano Mario, muchas gracias. Una excelente lección. La luz de nuestro Dios en el pasado, en el presente y también lo hará en el futuro. Gracias por la buena lección que mi hermano nos ha impartido en esta tarde-noche. Vamos a orar al Señor para agradecer a Él
Y voy a invitar a mi hermano Mejía, si puedes guiarnos, hermano, en una oración, por favor. Tu micrófono, hermano. Ahí estamos. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, Señor, gracias porque usted nos ha dado, Señor, vida en este día y con ello la oportunidad de serle gratos a usted, Señor, buscando, obedeciéndole, sujetándonos a su voluntad. Gracias porque gozamos de la iluminación de su palabra, Señor. Gozamos de ese privilegio que en nuestros corazones pueda brillar la luz de su evangelio. Rogamos para que las cosas que estamos aprendiendo, aquellas cosas que vamos escudriñando, Señor, de su palabra, puedan quedarse en nuestra mente, en nuestro ser, Señor. No solamente como una retórica, sino como una práctica en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a que podamos nosotros siempre serle a usted agradable. Gracias porque usted ha preparado a nuestro hermano Mario para que él pueda compartir eso que usted le ha dado a él. Gracias. Rogamos que usted bendiga siempre su vida, bendiga siempre, Señor, su salud, su cuerpo, su mente, su familia, Señor, y todo aquello que está en su entorno. Bendiciones para cada uno de los que estamos presentes en esta plataforma. Por aquellos que están enfermos, Señor, usted sabe quiénes son y rogamos porque su misericordia y su amor sea manifiesto siempre. Rogamos por hermanos que conocemos, como nuestro hermano Osvaldo Moreno, Señor, que en estos días ha estado, Señor, con sus crisis de dolores, y rogamos para que usted, siendo el médico por excelencia, pueda dar salud en ese cuerpo. Usted conoce que es un hijo suyo que le ha servido y aún, Señor, tiene el deseo de servirle. Rogamos por él, rogamos por todos aquellos siervos suyos que quizás estén necesitando de salud, Señor. Son sus instrumentos y rogamos porque usted pueda sostenerlos. Rogamos pues todas estas cosas y las agradecemos por su Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Gracias, hermano. Voy con mi hermano Néstor. Hermano Néstor Sánchez. Bien, hermanos, buenas noches a todos y todas. Aquí tuvimos algunas visitas en Facebook, hermano Mario Moreno Chávez, la hermana Susana Treviño, Vanessa Vega Araya, Isabel Ramos, Rubiela Cortés López, Alicia Zamora, Tomasita Sánchez, Oscar Rodríguez, Marcelo Tolosa, Luna Yos. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Mario Peña hoy día, y les invitamos que puedan volver a escucharla en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden dejar sus impresiones también. Y vamos a ver si tenemos aquí la hermana Susana Treviño. Dice, buenas tardes, noches. Dice, saludos y bendiciones desde Lake Jackson, Texas, Estados Unidos. El hermano Oscar Rodríguez dice, excelente estudio, hermano Mario. Gracias. Eso es lo que tenemos hoy día en comentarios, y la asistencia de 10 personas hoy día en el Facebook. A veces hay mucho más, a veces mucho menos. En fin, relativo. Hermano Sergio. Muy bien, gracias, Néstor. ¿Es el momento de alguna opinión, algún comentario, hermano? La lección estaba bien interesante. Muy buena lección, me ha encantado de la manera en la cual Dios obra en la vida de los creyentes. ¿Algo que añadir a lo ya dicho? Oh, ¿qué pasó? No, Ahí se cayó. Alguien se cayó. Bueno, Hermano, voy con el hermano Jorge y enseguida el hermano Gilbert. Hermano oh, Jorge. ok, hermano Mario, interesante la exposición de lo que es la luz, la creación, a través de la creación, del día de la creación, de Israel, del pueblo que nos antecede, que es la sombra de lo que ha de venir, y ahora que la luz está en los corazones. Pero ahí Jesús nos dice bien claro cuando lee el texto de Juan, ¿no? 8:12, dice, yo soy la luz del mundo.
el que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Se refiere a la luz que usted nos dijo claramente, ahora es la luz de los corazones. Bonita la exposición esa. Un punto final nomás. Cuando usted habló de la evolución rápidamente, que no tiene nada que ver con el tema, la teoría evolucionista de Charlie, lo que yo sé, de Charles Darwin ya fue un poco dejada de lado, ¿no? Porque Charles Darwin planteaba la mutación entre las especies genéticas, eso y la selección natural. Eso ya ha sido descartado, tengo entendido, es cierto, los monos, fundamentalmente los chimpancés, tienen a unos, ge- a unos genes, ahí en interferencia ahí, a unos genes del Homo sapiens, pero no es lo mismo ni descendemos de los monos. Es una especie de Charles Darwin que ya ha sido descartada. La evolución se da por otro tipo de razones, pero no hay una combinación genética, salvo que se dice científicamente que es otra cosa, ¿no? Entonces, dos cositas. Lo primero, porque lo más importante, la luz en los corazones, como lo dice Jesús y Juan lo escribe en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de vida, que es lo que usted nos enseñó. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano, gracias. Hermano Gilbert, ahora sí, vamos, buenas noches. Preciosa exposición, precioso tema. Pedirle un poco de clarificación en el punto del pueblo de Dios, de los judíos. Lo entiendo un poco así. Si puede, aprovechando que nos queda un poco de tiempo, clarificar un poco qué quería decir, hermano Mario. Y aprovechando también sus capacidades intelectuales, nos hable un poco de la redención que obró Cristo para la humanidad, aprovechando lo que usted tenga que decir en ese sentido. Bueno, en el caso de Israel, creo que tiene un doble sentido, aunque no hay un pasaje donde diga que Dios sea la luz en Israel. Yo lo aplico en sentido figurado, ¿verdad? Y literal, porque sí, literalmente la luz de Dios guió al pueblo, la lumbrera que los guiaba, pero no era nada más el evento, sino el corazón, por ejemplo, de Josué y de Caleb, que Dios le estaba guiando a la tierra prometida. Es decir, la luz visible que Israel veía, en cierta manera alumbró los corazones de algunos, como de Moisés, de Josué, de Caleb y otros tantos que podían haber creído. Entonces, es una doble aplicación que podemos hacer ahí en el caso de Israel. Ya en el caso de la redención, mi hermano, pues eso ya será cada quien, ¿verdad? Como el hermano a Jorge citaba el pasaje de que yo soy la luz del mundo, el que ve mi viene no andar en tinieblas. O sea, es que cuando nomás acordémonos, hermanos, por eso yo dije yo que yo fui católico, alcohólico, anónimo, porque yo andaba en la ignorancia, andaba en tinieblas. Y cuando el evangelio lo recibí, me alumbró los ojos del entendimiento. Entonces, creo que cada quien tendrá que decir cómo es esa redención, ¿verdad? El Señor lo dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. Pero eso ya es algo que es individual. Entonces, Él lo hizo. Nuestro Dios lo hizo con su Hijo, alumbrar al hombre con su Hijo, con su espíritu, con su palabra. Su Hijo, su espíritu y su palabra. Es decir, el espíritu habló, el Hijo habló y se sacrificó. Y el que lo acepta, se le alumbra el alma para salvación, para redención. Esa sería mi respuesta breve, mi hermano. Amén, gracias. Bueno, por acá la hermana Marixa de Figueroa dice, amén, excelente estudio, hermano Mario, bendiciones para todos. Mi hermana Doris. Sí, hermanito, dale las gracias a Dios primeramente y al hermano Mario que su lección ha estado muy bonita, muy interesante, muy buena. Que Dios lo siga bendiciendo para que siempre nos traiga esos hermosos estudios que cada noche aprendemos aquí más de la palabra de Dios. Gracias, hermanito Mario. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Igualmente Abrazo para para usted. todos. Igualmente para usted y su familia. Gracias, hermano. Bueno, estamos así llegando al término. Néstor, dime. Solamente decir que siempre que la escritura habla de la luz, tiene que ver con Dios, porque Dios ilumina el entendimiento de los hombres para que vivan en piedad, en vida piadosa, y las tinieblas tienen que ver siempre y la oscuridad con el pecado. De manera que, y con Satanás obviamente. Capítulo 6, verso 14 del libro de
Segunda de Corintios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Obviamente no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. De manera que cada vez que hablamos de la luz, Jesús dijo 14:6 del libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, otro texto, me equivoqué, yo soy la luz del mundo. ¿Ya? Y así hay muchos textos que hablan acerca de la luz, pero siempre están relacionados con Dios. De Hermano manera que, Néstor, y las tinieblas con la ignorancia, ¿verdad? O sea, gente que anda en las tinieblas anda en la ignorancia. sí, correcto. En el capítulo de 26, verso 18 del libro, si no me equivoco, del libro de los Hechos, hay una interesante declaración cuando se llama a Pablo para predicar el Evangelio a los gentiles. Creo que lo tengo, aquí tengo el texto, dice el 26, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los gentiles. De manera que, vuelvo a repetir, sería largo de enumerar todos los textos que hay que hablan acerca de la luz, ¿no es cierto? Pero sí, eso tiene que identificarse con Dios. Eso no es gracias. Por eso me gusta dejar, hermanos, unos 10, 15, 20 minutos de tiempo para que no andemos con las carreras y existan comentarios. Lo hago a propósito. Hermano, Bueno, gracias, mi hermano. Muy bien. Estamos terminando entonces, agradeciéndole a cada uno de ustedes por la semana que hemos pasado al alero de la palabra de Dios. No olviden que el lunes, si Dios así lo permite, nos volvemos a reencontrar. El domingo también el hermano Mario Arellano a las 4 de la tarde, hora de Chile, presenta un estudio y es con la misma contraseña y con el mismo ID de acá de plataforma. Así que si ustedes desean ingresar, todos serán bienvenidos. Que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana y el domingo, no olviden, primer día de la semana nos juntamos para la adoración a nuestro Dios. Estamos despedidos. Buenas noches, hermano. Buenas Gusto en noches. saludarle. Buenas noches, buenas Noches, noches. Chao, hermanos. hermano. Chao, chao. Adiós. Cuídense. Chao, hermano Bueno, Mario. Hasta la próxima semana. nos vemos, si Dios quiere, hermanos, los que Chao, vos hermano Mario. Muchas estamos- gracias por el estudio. Sí, hermanos. Feliz Con noche, gusto. hermanito. Dios los bendiga. Nos vemos Feliz mañana. Igualmente, fin de hermana. semana. Pase Hasta buena mañana noche en la a todos. mañana, hermano Mario. Mañana nos vemos, si Dios